ovejas y el pastor, como San Pablo seremos hoy, los apóstoles del Señor. Pedro es la cabeza de la iglesia del Señor. Pedro es la roca, Pedro es el pastor. Pablo es el apóstol que anunció la salvación. Pablo es el testigo del amor de Dios. Bien, queridos estudiantes, con este himno de San Pedro y San Pablo, veamos qué aspectos importantes rescatamos de ambos personajes. ¿Quién fue San Pedro y San Pablo? Intentaremos dar respuesta viendo el título y el propósito. El título de la lección de hoy es Aprendo de los discípulos de Jesús. Y el propósito, conocer qué es la fe. Ejemplos de fe en los textos bíblicos. La fe por parte de los apóstoles. Leamos esta lectura de Marcos 14, 16. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad, encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Esta lectura cuenta cómo Pedro y los discípulos obedecen a Jesús en la preparación de la Pascua, en la que Jesús llevará la Pascua a cumplimiento en su persona. La Pascua, el paso de la muerte a la libertad. Jesús ya tenía todo dispuesto y por eso les dice a los discípulos que vayan, que preparen la Pascua. Ahora leamos este siguiente texto de 1 de Corintios, lectura de San Pablo. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto, porque yo soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. En el primer texto, vemos cómo Pedro es tan cercano a Jesús que él mismo, con los discípulos, enviados por el mismo Jesús, preparan lo que él les había mandado. En la siguiente lectura vemos cómo San Pablo corrobora lo que está escrito en la Escritura. No hay un evangelio de San Pablo, pero Pablo hace referencia a lo escrito por sus apóstoles contemporáneos con él. Él mismo se considera un apóstol, pero el último, dice, como fruto de un aborto. Reconoce ya que él mismo persiguió la iglesia de Dios. Por un lado, Pedro
amigo y cercano a Jesús, y por otro San Pablo, enemigo al principio y luego escogido por Dios. Ambos juntos realizan una misión, la de llevar a Cristo a las demás personas. Son discípulos. Mismo San Pablo hace referencia aquí donde dice, se apareció a Pedro y luego a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos. Algunos han muerto, dice. A Santiago y a todos los apóstoles. Y por último se apareció a mí. Estas apariciones son las que dan testimonio de Cristo resucitado. Aquello que se dijo y se configuró en esta lectura de Marcos, de la Pascua. Hay una relación temporal. Pedro y Pablo por eso serán pilares de la fe. Son los hombres con los cuales cuenta Dios para llevar a cabo la obra de evangelización. La actividad para el día de hoy es, escoge una de las siguientes citas bíblicas. Tienes Lucas 5 del 1 al 11, tienes Juan 21, todo el capítulo 21, Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 3 del 1 al 11, la carta a los Filipenses 4, 10, 20. Escoge cualquiera de ellos y responde. ¿En qué forma puedes relacionar la cita bíblica que escogiste con los textos leídos en la clase de hoy? Redacta tu análisis. Es decir, yo escojo Lucas 1:11, 5 del 1 al 11, que trata sobre la pesca milagrosa. Lo leo y tengo que relacionar este texto con estos de aquí. ¿En qué forma puedo yo hacer un análisis de las tres lecturas? ¿Cómo puedo relacionarlas? ¿Qué palabras? ¿Qué frases? ¿Qué situaciones se asemejan? Al igual quien escoja Juan 21, Filipenses. No es necesario que copien todo el texto bíblico. No es necesario. Solamente escriben la cita y luego respondes. Y como segunda actividad, realiza un dibujo sobre el texto que escogiste. Eso sería, queridos jóvenes, la clase del día de hoy. Que el Señor nuestro Dios nos bendiga, nos ayude a pasar el día y nos ayude sobre todo a tener fe en Él. Lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.